de Guatemala. Hoy un tema a tratar, una conversación con los señores de la Contraloría que le interesa mucho a quien quiere trabajar en el Estado o trabaja en el Estado. Y el tema son dos cosas. ¿Por qué nos piden finiquitos, aun cuando no hemos trabajado para el Estado? ¿Y por qué para trabajar en el Estado nos piden fianzas de cumplimiento? Y hay que tocar distintos actores en esto, no solo la Contraloría, pero uno de ellos y el primero con el que queremos platicar es con los señores de la Contraloría. Así que bienvenidos, señores de la Contraloría. Le hemos pedido al Contralor, al Lic Boe, que pues, nos delegue a algunas personas con las que pudiéramos tener esta conversación. Y pues ha delegado a Ricardo Villator. ¿Usted es? Asesor jurídico de la Contraloría General de Cuentas. Asesor jurídico, Ricardo Villator. ¿Y licenciado? Bueno, licenciada Nájera y licenciado Villator, cuéntenos un poco. Esto nace porque pues hay un proceso de contratación en el Ministerio de Educación para algunas plazas 021. Van a entrar a trabajar en el Estado y dentro de los requisitos que le están pidiendo a 1,000, 2,000 o creo que 10,000 maestros que todavía piensan contratar es que lleven un finiquito. ¿Por qué pedimos eso? ¿Por qué pide eso el ministerio? Ellos dicen que es por ustedes. Por eso es que ustedes vienen hoy acá con nosotros. Por favor. Con muchísimo gusto, diputado. Tal vez si usan el micrófono para que, pues los que están allá. Este es un tema bien importante porque obviamente cuando ya existe función pública, pues sí, lleva tu finiquito. Naturalmente. Tema de transparencia. Naturalmente. Efectivamente, tal y como usted lo manifestaba, la presentación de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, denominada coloquialmente finiquito, con el nombre que le aparece tanto en la ley de probidad como en su reglamento, es un requisito a presentar ineludiblemente por toda persona que desee optar. Sí, la palabra es optar, que aparece en la ley, es decir, aún no forma parte del servicio público, de la relación funcional a que estaría sujeta con el Estado, sino que desee optar a un cargo público. Entonces, esa constancia transitoria es precisamente con el objeto, de conformidad con lo establecido en la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, decreto 89-2002 del Congreso de la República, tiene como propósito evitar el enriquecimiento ilícito y primeramente el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes. Cabe mencionar que garantes del cumplimiento de esa ley son el Congreso de la República y el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas y eventualmente la Procuraduría General de la Nación. Pero la razón por la cual se solicita es porque en el artículo 16 de la Ley de Probidad se establece como un requisito indispensable para optar a cargos públicos la presentación de la constancia transitoria, tanto de la institución en la que trabajó o haya trabajado la persona y de la Contraloría General de Cuentas. Es menester entender que la persona probablemente pueda decir en un momento dado, pero mire, yo nunca he trabajado en el Estado, yo no he manejado fondos públicos, pero el punto no es si manejó o no manejó fondos públicos. El punto es, demuestre por ¿Cuánto medio... me cuesta una constancia de transición de finiquito? ¿Cuánto? 75 quetzales. Me hacen perder mi tiempo para ir a sacar un finiquito. Yo nunca he trabajado para el Estado, un maestro nunca ha trabajado para el Estado. Tiene que meterse a una página de internet o ir a pagar 75 quetzales para que le den una constancia que diga así, usted no me aparece en mi registro, usted nunca ha trabajado acá. Si yo nunca he trabajado en el Estado, no he sido cuentadante, ¿por qué? ¿Por qué tengo que llevar un finiquito? Es importante mencionar también, señor diputado, que la Contraloría no es la que lo requiere, es la ley. ¿Qué ley? Entonces, la ley de probidad. Para entrar a... La ley de probidad y responsabilidades de funcionarios. ¿Okay? En el artículo 16 de la ley de probidad. Lo podemos leer. ¿Me lo mandaste? Número 6 de la... Artículo 16. Impedimentos para optar a cargos y empleos públicos. No podrán optar al desempeño de cargos o empleo público quienes tengan impedimento de conformidad con las leyes específicas.
Y en ningún caso quienes no demuestren fehacientemente méritos de capacidad, idoneidad y honradez tampoco podrán optar a ningún cargo público o empleo público. Quienes, habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan un finiquito. Explícame dónde una persona nueva que no ha trabajado en su vida en el Estado tiene que llevarle un finiquito. Como le decía, con mucho respeto, señor Estado, entonces no es la Contraloría lo que lo pide, es la ley. Ahora, bueno, pero entonces aquí le podemos decir a la ministra y a los del Ministerio de Educación que al que no ha trabajado en el Estado, que no le pidan finiquito y punto. Y lo pueden contratar así. ¿Podemos sacar esa conclusión de esta plática? Que a quien no ha trabajado. Sí, porque esto va a quedar guardado. Porque voy a traer yo a la ministra y le voy a decir, ministra, a usted fue la que se le ocurrió ponerle a los docentes que no han trabajado en el Estado la responsabilidad de llevar un finiquito. Porque la Contraloría dice que para ellos no tiene sentido que alguien que no ha trabajado en el Estado, que no ha sido cuentadante del Estado, lleve un finiquito. ¿No? Pues ayúdenos. Creo que es una plática interesante de tener. Sí, claro, señor diputado. Efectivamente, de hecho, las autoridades superiores, por ser las responsables de determinar el cumplimiento por la ley, tendrían que demostrar cómo esa persona no ha manejado fondos públicos, por una parte. Por otra parte, la ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos es una ley de orden público. Y de esa manera, pues la ley determina que para optar al cargo tiene que estar solvente, ¿verdad? De no tener cuentas pendientes con el Estado. Y una de las formas para poderlo demostrar es una constancia de inexistencia de Está mezclando los temas. Yo no tengo ninguna duda de que quien ya trabajó en el Estado lleve su finiquito. Correcto. Quien no ha trabajado nunca en el Estado, ¿por qué tiene que llevar un finiquito? ¿Cómo podemos demostrar? Pues las autoridades, ¿cómo pueden demostrar que la persona efectivamente no ha demostrado que ha manejado fondos públicos? Es una declaración jurada, como se hace aquí. Bajo el principio de legalidad, pues tendría que estar expresamente establecido en la ley, ¿verdad? Pero piden para otras cosas declaraciones juradas. Uno firma una nota donde dice, una declaración jurada donde dice que no estoy implícito en el artículo tal y tal y tal de la ley de tal, la ley de probidad y con una declaración jurada. Las autoridades son las responsables de determinar su control interno. Ahora, a mí lo que me preocupa es que obviamente usted dice la autoridad superior. La autoridad superior pide estas cosas porque ustedes se las piden y los multan. Porque la ley lo establece. Pero la ley no establece que usted que nunca ha trabajado para el Estado tenga que dar un finiquito. A mí lo que no me gusta y ya me empieza a perturbar la cabeza es que ustedes lo hacen para quitarle 75 quetzales a cada guatemalteco que quiera trabajar. Usted viene aquí a hablar en nombre de la Contraloría. Correcto. Y cuando digo usted, pues obviamente no me quiero referir ni a usted ni a usted. Usted es la Contraloría. Entonces la Contraloría dice, aquí echémonos 75 quetzales por cada cristiano que quiera llegar a trabajar al Estado y nos vamos volviendo más importantes. Y eso está mal. Si yo no he tenido relación con el Estado, una declaración jurada basta. Como aquí entonces el Congreso dice, pues no tengo parientes, declaración jurada. ¿El qué tengo que llevar? Y si mentí, me voy preso por mentiroso. Dígame dónde está en ley, tal vez, yo no, porque lo que me pusieron aquí no está. Dígame dónde dice la ley que alguien que no ha tocado fondos tiene que ir a la Contraloría a que le digan que no ha tocado fondos. Es que válgame Dios. Tienen que demostrar que no han manejado. Yo le comprendo, señor diputado, y desde ese punto de vista, pues efectivamente puede tener razón, ¿verdad? Es al revés. Sin embargo, señor diputado, sí tienen que demostrar. Y el control interno lo tienen las autoridades superiores. Si usted indica de que ellos a través de una declaración jurada, ¿verdad? Siempre y cuando esté regido bajo los términos legales, ellos emiten disposiciones internas que determinen que bajo esos términos ellos pueden presentar una declaración jurada, y yo le puedo decir, una declaración jurada le va a costar 150 quetzales o más por parte de un abogado. La firmo yo, ¿por qué tiene que firmar por un abogado? Yo juro, y la firmo enfrente de ustedes, ¿por qué tiene que haber un abogado? Mire,
¿Sabe cuál es que es un problema, Lick? Y a mí lo huelo yo en la Contraloría. A ustedes no les gustan las normas claras. No les gustan. No les encanta la Contraloría. La primera revisión, la segunda revisión, los borradores, las multitas. Y creo yo que han caído en un exceso de quererlo regular todo. Y usted dice es la autoridad superior. Y no es cierto. La autoridad superior reacciona al montón de multas que ustedes les ponen o hallazgos. ¿Verdad? Y usted va a trabajar otra vez. Yo quisiera que me dijera en qué artículo para las personas que no han trabajado nunca en el Estado tienen que llevar un finiquito de 75 quetzales que le pagamos a la Contraloría. Jurídicamente no está establecido ninguna norma. Lo mismo puede establecerse, puede indicarse. Lo mismo puede indicarse también con relación a los antecedentes penales y policíacos, ¿verdad? ¿De qué manera podemos demostrar como ciudadanos que no tenemos, que no tenemos ningún juicio o somos personas idóneas, ¿verdad? Que no hemos cometido un hecho ilícito, ¿verdad? Si nos solicitan antecedentes penales y policíacos. Hay una diferencia bien grande. Los antecedentes penales y policíacos tienen que ver con mi actuación en la vida real, en la calle. Yo salgo aquí, pues puedo atropellar a alguien, me puedo pelear con alguien y me puede demandar a alguien. Y constantemente en mi vida estoy expuesto a la policía y a los juzgados cuando me porto mal, pero no a la Contraloría. Yo a la Contraloría estoy expuesto cuando ejerzo función pública y sobre todo cuentadancia. Y si yo nunca he trabajado en el Estado, no tiene por qué aparecer en mi vida la Contraloría. Es solo ganas de poner trámites y de sacarle 75 quetzales a los guatemaltecos, que tanto les cuesta. Aparte de hacerlos ir a la Contraloría. Y tiene que ver con un sentimiento muy malentendido de creer que ustedes tienen que estar en todo en la vida. Ustedes van a buscar a los pícaros. Denuncien a los pícaros. Y eso, pues, hoy el Contralor lo hizo muy bien, hace un informe, me lo estoy leyendo, he encontrado muchas de las denuncias que yo he puesto ahí reflejadas, buen trabajo para la Contraloría, está bien, dice su chance, investigar, no andarle pidiendo a un muchacho, a una muchacha, que va a entrar a trabajar al Estado por primera vez, un finiquito, ese sí no es su trabajo, ese sí es gana de quitarle 75 pesos a alguien que no tiene por qué dárselos. Pero tal vez me explica otra vez dónde está en la ley que alguien que desopera tenga que dar. Más, yo he visto que los diputados, cuando no han ejercido función pública, hacen una declaración jurada. ¿No? Cuando uno se va a inscribir en el tribunal. ¿Pero aquí dónde está aquí? ¿Por qué tenemos que pedir eso? Ustedes deberían de mandar una nota. Si usted no trabaja en el Estado, por favor no se meta conmigo. Hasta cuando se meta con el Estado, es más, tenga cuidado conmigo. Ahí sí estoy de acuerdo. Cuando alguien entre al Estado, tenga cuidado conmigo, Contraloría. Si no se ha metido con el Estado, yo no existo para usted. Soy de esos entes que ni voltee a ver. Déjeme a mí la relación de personas con el Estado. Cuentadancia. ¿Por qué tenemos que fastidiar a un maestro con eso? Y después, ¿sabe qué es lo que pasa? No sale el trámite, se tardan en Contraloría y una coma mala. Y pierde su plaza el maestro. Y los niños se quedan sin quienes de clases. ¿Culpa de quién? De la Contraloría. ¿Verdad? ¿Está ahí donde podemos sacar ese link que usted que estaba buscando ahí? Para... No tengo necesidad de buscarlo, señor diputado. Aquí está clara la ley. En ese sentido, sí es menester. ¿Dónde está clara la ley? Si me estás diciendo que está clara la ley, me estás diciendo que yo soy baboso y no entiendo. Jamás haría eso, Léeme dónde está clara la ley que un funcionario, una persona que no ha trabajado para el Estado tiene que dar un finiquito. Léeme eso que está claro, porque lo que no podrán, claro como tú. Léeme, ¿cómo no? Pero con gusto. No podrán optar al desempeño de cargo o empleo público. Artículo 16, página 2, siempre al pie. 16. No podrán optar. Optar es tener la potestad de elegir donde quiero trabajar. No podrán elegir, si lo trasladáramos coloquialmente, no podrán elegir optar, no podrán elegir trabajar
en empleo público quienes tengan impedimento y tampoco podrán optar a ningún empleo o cargo público quienes habiendo recaudado, custodiado, administrado. Entonces, del mismo modo... Te lo voy a terminar de leer. Permítame un segundito, por Quienes favor. habiendo recaudado, porque tú estás leyendo, quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución a la cual prestó sus servicios y de la Contraloría. El artículo B es específico. ¿Para quién? Para quien habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado. El de arriba, impedimentos para cargos. No podrán optar al desempeño de cargos o empleados públicos quienes tengan impedimentos de conformidad con leyes específicas. Eso tiene que ver ser pariente de fulano, estar en tal lugar, tener, digamos, problemas o intereses compartidos. Y nunca aparecen que en una ley específica diga que todos tienen que tener con finiquito, aunque no hayan trabajado. ¿Dónde está esa ley específica? Entonces, ¿Puedes explicarme dónde está la ley específica? Yo sí sé de derecho. ajá. ¿Dónde está? Aquí dice, de conformidad con leyes específicas. Explícame dónde está la ley específica. Bueno, hay muchas leyes. Así atendemos. Si usted me permite. ¿Dónde está la ley específica, licenciado? Que dice que para ser maestro, un chico recién graduado tiene que dar un finiquito. ¿Y dónde dice que se puede? ¿Ah? Disculpe, señor diputado, la ley es abstracta. Usted tiene conocimiento La de ley derecho, es la ley es abstracta. abstracta y es general. Esta de orden público. Por Dios santo, la ley es abstracta. Sí, ¿no? Licenciada, ¿qué opina de lo que dice la ley es abstracta? Es general, son una de las características o de los principios filosóficos de una ley, señor diputado. Abstracta, esta ley es abstracta. No, esta no, la ley en general. Las buenas leyes son generales y abstractas. Nosotros no tenemos mucho ese espíritu, nosotros tenemos un espíritu más afrancesado de leyes específicas, donde apunta directamente el delito. Si no está tipificado, no lo es. Y las personas fuera de esto pueden hacer lo que la ley no les prohíbe. Y quienes hacen función pública hacen lo que la ley les permite. Y por eso es que se hacen leyes específicas. Y el artículo que trae a colación el licenciado, súper interesante, porque él mismo lo trajo. Impedimentos para optar a cargos públicos. No podrán optar al desempeño de cargo público o empleado público quienes tengan impedimento de conformidad con las leyes específicas. ¿En qué ley específica dice que no tener finiquito? Tampoco podrán optar a cargo público. Un acuerdo interno, o sea, quien emite las disposiciones internas o de control interno de las autoridades para poder determinar o poder optar a un cargo público, ellos son los que van a decir cuáles son los requisitos. Contraloría jamás va a decir cuáles son los requisitos para optar a un cargo público. Le voy a sentar yo aquí y la voy a tener aquí sentada. La voy a tener sentada usted, que es la que está diciendo ustedes dos. Porque cuando venga la ministra o el viceministro, ya lo vino a decir aquí, le pregunté por qué piden finito, porque la Contraloría nos multa si no lo tiene. Pero no es la Contraloría, la ley lo establece de esa manera. Señor Otra diputado, vez, usted dice que dígame, ¿dónde está la ley que hace que ustedes multen a un personaje nuevo? Porque no confunda usted o yo, que ya ejercimos función pública, que pues digamos, pues sí, ejercimos función pública, que tenemos que llevar un finiquito. No esté en duda que los que hemos ejercido función pública tenemos que tener la constancia transitoria, que también la usan para un montón de cosas, pero ese es otro tema. Digamos, el finiquito lo tenemos que tener quien ejerce función pública. ¿Quién nunca ha trabajado? Usted decía que la Contraloría sanciona a las personas que van a optar a ese cargo público. La Contraloría... Ustedes sancionan al ministro o a los jefes correcto, de ellos. a ellos. Porque el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, pero el funcionario debe hacer únicamente lo que la ley expresamente le faculta. ¿Dónde dice que una nueva persona, un nuevo señora que entra a trabajar al Estado, que en su vida ha trabajado en el Estado, tiene que tener un finiquito? Dígame dónde está. Yo solo quiero saber. Tiene que demostrar, señor diputado. ¿Qué tiene que demostrar? Que no ha tenido relación con el Estado. ¿Dónde dice? No dice en ningún lado. A mí esto me huele mal porque es simplemente quererle quitar a usted, futuro maestro, futuro trabajador, 75 quetzales de la bolsa, sin ningún sentido. Te va a pedir una constancia de algún lugar donde no ha trabajado, donde no ha estado.
va a pedirle al permiso al vecino, pues, de algo que usted va a hacer. Es terrible. Y yo le voy a mandar a pedir una nueva al director, ¿cómo se llama? Al contralor, que me la mande firmada a él. Porque obviamente no estoy de acuerdo yo con lo que ustedes me están diciendo. Pero bueno, que el contralor me mande firmado dónde está, que una persona que nunca ha trabajado, la Contraloría le puede exigir sí o no un finiquito. ¿Verdad? Y tendremos aquí a las autoridades que están sufriendo esto. A las autoridades no, los funcionarios, los futuros maestros. ¿Verdad? Pero bueno, ese es un tema. Cambiemos de tema. A ver si me pueden explicar este otro, que me parece aún peor todavía. Y ahí no me parece que gane la Contraloría, sino que me parece que ganan las afianzadoras. Licenciados, ¿por qué pedimos una fianza para los trabajadores del subgrupo, digamos, del subgrupo 18 o los que están en la partida 029? Muy bien, señor diputado, Por favor. dentro de la teoría del ingreso al servicio público hay muchas formas, hay por contrato, por nombramiento, etcétera, como usted bien sabe. Entonces, existen renglones presupuestarios de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Sector Público de Guatemala. En el caso específico que usted mencionaba, que parece ser que es el tema de conversación de personas que deseen optar al Magisterio Nacional, trabajar en el Magisterio Nacional. No estás entendiendo o no estás poniendo atención. Ese tema ya lo pasamos. Hoy vamos a hablar de otro tema. ¿Por qué las personas que entran a trabajar al gobierno con un contrato 029 o bajo el subgrupo 18 tienen que pagar una fianza? Ya no estamos hablando del tema de los maestros y del finiquito. Digamos que el Contralor le vamos a pedir que nos conteste específicamente al Contralor. Hoy es otro tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, solo que estaba en el contexto de la consulta. Sin embargo, voy a referirme específicamente a dos consultas distintas. Pasemos a la siguiente consulta. Con gusto. Entonces, el afianzamiento de la responsabilidad está contenido en el decreto 1986 del Congreso de la República de Guatemala, ley del Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional, que establece en su artículo cuarto, en la tercera página, a pie número 8, que establece: el Departamento de Fianzas del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala está llamado a afianzar los siguientes objetivos. A afianzar la actuación eventual o permanente de funcionarios y empleados gubernamentales o municipales a quienes la ley o disposición de autoridad competente imponga ese requisito en virtud de que se les confía la recaudación y el manejo de rentas y otros valores o la custodia de bienes o cualquier naturaleza o la inspección y fiscalización hacendaria de arqueos y fondos y verificación de especies fiscales y artículos estancados, bienes de la nación, etcétera. En ese sentido, se hace muy claro acá en la respuesta contenida en la opinión que las personas que con cargo al renglón presupuestario que sea afecto y que vayan a manejar bienes, fondos o valores o a custodiarlos de conformidad con la ley, están obligados a la presentación de fianza. No así quienes no tengan esa responsabilidad. Vamos a ver otra vez. ¿De qué ley me estás citando acá? El artículo 4 del Ley del Departamento de Fianzas. Es una ley que aplica a todos. ¿Sí? A servidores públicos. Sí. Pues, dice Departamento de Fianzas del Crédito. Parece que es una cosa del crédito, que es un objetivo del crédito, no en general. Es decir, el hecho de que le pidamos fianza a los trabajadores 029 o su grupo 18. A ellos no se les exige fianza. A ellos no se les exige fianza, solo a servidores públicos. Por eso se hace la separata de quienes son considerados servidores públicos. Hay dos tipos de fianzas, señor diputado. Sí, explíqueme, porque todo dentro del dictamen se hace referencia a la fianza que establece la ley de contrataciones para contratar servicios técnicos o profesionales, y se utiliza o se cumple
o tienen ellos que adquirir la fianza que establece la ley de contrataciones, en el artículo 65, si no estoy mal. Vos diré, porque Y la ese no otra, me lo puso y mal. la otra, bien, por ahí está en otra parte, ahorita se vamos a decir. Y esta fianza se refiere a los servidores públicos a quienes se le va a custodiar el manejo de bienes del Estado. Son dos. Acá en categoría Por eso, 011. son dos, son dos. 011, 029, perdón, 021 o 22. 21, 22. No, perdón, me equivoqué. O sea, este artículo 4 al que llama el licenciado es para el que tenga un 011, un 021, un 029. Correcto. 022. 029 está fuera. Correcto. Claro, sí. Esto ni Y le siquiera aplica, sabía, pero esto ni siquiera sé si existía. Es decir, no sé si un 011 tiene fianza. los que administran, ¿Tiene usted idea de alguno? por ejemplo, los contadores, los que llevan la contabilidad, los directores financieros, ellos administran fondos públicos. ¿Y les dan fianza? Sí. Bueno, voy a mandar a preguntar yo, voy a agarrar un ministerio por molestar, el Ministerio de Educación y el MIES, para ver cuántos de sus 011, 021 y 022 tienen fianzas. Yo no lo había oído, tal vez me sorprenda que muchos 011, 021 y 022. Porque aquí lo que entiendo yo es que pues usted es un cajero y no le cuadró por 10,000 o 5,000 quetzales o pagó un cheque que no era. Un error, digamos, que no es picardía, pues la fianza le tiene que pagar al banco tal cantidad de dinero. Eso es lo que entiendo yo. Correcto. O sea, que usted sale a cobrar y lo asaltan en el camino, una especie de... Bueno, porque esos son más errores humanos, ¿va? Sí, pero digamos si hubiese habido alguna situación de dolo, pues entonces, y ellos administran Afianzar fondos, la actuación eventual o permanente de funcionarios y empleados gubernamentales y municipales a quienes la ley o una disposición de autoridad competente imponga ese requisito en virtud de que se le confíe la recaudación y el manejo de rentas, otros valores, custodia de bienes. Es decir, si a un maestro lo ponen a custodiar las compus, pues, un director podría obligarlo a tener una fianza. tienen que administrar fondos y rendir Fiscalización cuentas. hacendaria, Y arqueo de rendir fondos. cuentas. O sea, a mí esto se me hace más para un receptor pagador, ¿va? Le voy a mandar a preguntar también Un tesorero municipal podría ser. Tesorero municipal. Correcto, ajá. Tiene El razón. director de la AFI. El mismo Sí, tema del cajero. correcto, señor diputado. La comprobación de documentos de pago o crédito de la nación, sí, cabal, comprobación de documentos. Sí. Bueno, Ahora esto es raro. la otra fianza es para los Va. servidores. Perdón, que aquí no prestan estábamos, servicio. esto no Correcto. tiene nada que ver Sí. con lo que preguntamos, cultura general. Lo voy a hacer por, ¿sabes? Pero no es lo que me interesa. Lo que sí me interesa es la otra, fianzas, servicios técnicos y profesionales. Correcto. Y el 029 es un reglón que incluye honorarios por servicios técnicos y profesionales, sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora. Yo quiero hacer una ley y quiero ver la parte, digamos, de cuentadancia. Contrato a los licenciados 3 meses para que la revisen y me den su recomendación. Ese sería un 029 nato. Ya si lo contrato por un año y lo vuelvo a contratar otro año, ese ya 029 se chupió. Servicios técnicos y profesionales. Comprende gastos en concepto de honorarios por servicios técnicos, profesionales, consultorías, asesorías. Es lo que estamos hablando. Artículo 65, de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el... Este ya es el artículo 65 de la ley de contrataciones. Ya se va del servicios técnicos. El servicio técnico está en el 18, ¿o no? ¿Estamos hablando de la misma ley? No. Lo que pasa es que 3, ¿qué es? las dos citas anteriores son del manual de clasificación. El 3 son manifestación. Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá presentar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señala el reglamento. Para el caso de obras, además, esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecen durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación.
explíqueme por qué le cobramos a esta gente eso entonces. Porque es una modalidad de adquisición que está establecida en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones. Y además el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, el 45 también establece las adquisiciones en que se aplique cualquiera de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado o en los casos de excepción quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en la ley y su reglamento. Es decir, que aún así sea un contrato de prestación de servicios técnicos y profesionales, por una modalidad de excepción del artículo 44 literal C, creo yo, no me recuerdo bien ahorita, también está sujeto al cumplimiento. Yo estoy leyéndole ahorita el 45, es decir, que el artículo 65 está contenido el cumplimiento, una fianza de cumplimiento de contrato. Entonces, al integrar estas disposiciones legales, pues por la misma normativa debe de cumplir con la fianza. Vamos a ver, ¿qué es una fianza? Díganos ayuda. De latín fiere, fideli, es exactamente la figura por medio de la cual se garantiza el cumplimiento de una obligación por parte de un tercero en caso de incumplimiento por parte del principal. Así es, usted vaya pensando en su fiador. El fiador es una especie de fianza. Usted le dan un crédito y como no confían en usted, le piden un fiador. ¿Quién es el fiador? En el caso de que yo, el principal, no pague, entra a batear el fiador y el fiador paga. En efecto. Bueno, eso es. En caso de obras, que ahí es donde empieza la fianza, y por cierto, alguien me dijo, licenciada, yo no sé si usted sabe esta respuesta, pero busca la ley de compras. Alguien me dijo esto. La ley de compras del Estado, que es del 92, creo yo. En efecto. 92. Nace inspirada en una ley de compras de construcción. Está inspirada más para construir que para medicina. Yo estoy armando una nueva ley de medicina, que para otros temas. Entonces esa ley está ya como un poco desactualizada. Pero yo por eso quería ver el contexto de en qué artículo vamos. Porque cuando usted habla de fianza, les dice, mire, yo voy a construir mi casa. No conozco a los ingenieros o a las empresas que van a hacer eso. Entonces le pide una fianza. Se supone que la fianza va a investigar a la empresa y va a decir, yo confío en esta empresa, le doy una fianza por tanto. Y entonces si me queda mal la empresa, se va. Me deja la casa a la mitad, pum, demando mi fianza. Me debiera de pagar la empresa, digamos el banco, por haber confiado en esa empresa. Esa es la idea de una fianza. Y debieran las fianzas de calidad, que se mantenga en el camino. Pero una fianza de cumplimiento es, usted no termina, págueme. Y entonces las fianzas lo que terminan siendo, vea qué importante es la figura de la fianza. La fianza termina a ser como una garantía de que esa empresa es decente, porque si no, no le darían fianza. Así es. Así funciona en el mundo, las fianzas. Aquí en Guatemala las hemos pervertido, totalmente. Entonces, todo el mundo tiene fianza y nadie paga las fianzas. Ahora bien, ustedes se van al artículo ¿qué? 45. 65. Bueno, 45 y 65 especialmente. ¿Qué me empezó a leer usted? ¿Cuál me empezó a leer? 45. Es decir, quiero ver de dónde parte. Derecho de regímenes de cotización, vienen los montos, presentación de cotizaciones, y de ahí nos vamos al siguiente, modalidades específicas de adquisiciones del Estado. Y entonces vienen las modalidades, baja cuantía, compra directa, adquisiciones de proveedor único. Y ahí empiezan arrendamientos, vea usted, casos de excepción, a mí es el 45.
normas aplicables. La adquisición en que se aplique cualquiera de las modalidades específicas de adquisición del Estado o en los casos de excepción quedan sujetas. ¿Dónde está? Yo no estoy leyendo, ¿eh? ¿Cuál me dice usted? 45. ¿O usted quería el de la fianza? ¿Sí? 65. ¿Por qué me nombró el 45? Porque el 45 integra el artículo 65 de las fianzas. Con el 44, literal E. Por medio de la cual se contrata 029 sin necesidad de impulso. Bueno, pues 029 Integramos normas aquí, señor diputado. tiene más. Entonces, ¿cuál me dice usted? Entonces me hace referencia al 65 después. El 65 porque es la fianza de cumplimiento. Esa es la que se le requiere a los servicios técnicos y profesionales. Vamos a ver, solo déjeme. Y le voy a hacer las preguntas para que mire cómo está todo esto torcido. De cumplimiento, de garantías o seguros, capítulo único, sostenimiento de oferta. De cumplimiento, para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá presentar fianza, depósito en efectivo o constituir una hipoteca en los porcentajes que señala el reglamento. Me encanta lo de constituir un depósito o una hipoteca. Preferiría eso que las fianzas. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos antes de que se construya. ¿Dónde está la de servicios? Aquí hay un punto después de cuéntame. condiciones que señala el reglamento. Punto. Aquí se hace la separata de las obras. Correcto. Porque Para- no es la única contratación que existe. Así Para es. garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato. Sí, es en general. El contratista deberá presentar fianza, depósito o constituir una hipoteca y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además, esta garantía contra fallas o desperfectos debe dar obra, digamos, una fianza de calidad. No solo que termine, sino que termine con calidad. La obra, ¿correcto? Muy bien. Yo otra vez digo, esto está pensado en obra. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Las compras de menos de 25,000 llevan fianza? Habría que ver la clase de servicio que están prestando o la clase de adquisición. ¿Lleva fianza? No. No. Yo estoy seguro que las compras de menos de 25,000 no llevan fianza. Y las de menos de 90,000 tampoco. Algunos llevan. Bueno, Unas o no llevan. en algunas oportunidades, por ejemplo, un cambio de una puerta, algunas veces les piden. No, lo que les piden son garantías. Igual cuando usted compra una computadora, le pide una garantía, no una fianza. No una fianza, una garantía. Pues sí, va a comprar una computadora, un aire acondicionado, que vale 18,000 quetzales. Se arruinó este, compremos otro, y usted le pide una garantía, no una fianza. Por eso es que es importante que no se dé el fraccionamiento. Porque cuando cuando usted fracciona 3 de 90, pues ya no hay fianza. Ahora en las de más de 100, de más de 90, sí hay fianza. ¿Sí o no? Correcto. ¿Estoy bien? No. Sí. Después es que les gusta fraccionar porque van fraccionando y hacen más fácil la compra. Pues es que hay que ir en contra del fraccionamiento. Es bien importante. Yo me he peleado, usted me ha visto peleándome en esas cosas. Pero no es el tema. El tema es, licenciada, usted le va a dar un contrato a alguien de 3,000 quetzales al mes, digamos de 5,000, por 12 son 60,000. 12 pagos de 5,000. Iba a ser un guardia de APSE en el aeropuerto. Va a ser el portero aquí del Congreso, un 0,29. ¿De qué me sirve la fianza? Para determinar si cumplió o no con sus términos. No, porque miren, primero, esas fianzas las venden casi como que si fueran totris, ¿va? Fianza. Llévese su fianza. Las venden por un montón. A cualquiera nos dan fianza. Seamos buenos, malos o regulares. A todos nos dan fianza. O sea, ya no se constituye esa investigación del banco para decir a usted sí le doy fianza y a Cristian no. Ya no. Entonces, fianza nos dan a cualquiera de estos contratos. Y solo pagamos 30, 50 o 100 quetzales, ni me acuerdo cuánto paga uno. Puro negocio para el banco. Póngame usted a pensar, solo, digamos, dentro de la perspectiva de ustedes de investigadores, de contralores, ¿verdad?
¿Cuándo contrato a un muchacho donde esté en la puerta o un guardia de APSEC en el aeropuerto por 5,000? ¿Cuándo le voy a cobrar la fianza al asegurado? ¿Cuando llegue bolo? ¿Cuando no llegue 3 días? ¿Cuándo le cobro la fianza? Por eso usted viene aquí todos los días de 8 a 5. Denaturalizando la prestación de servicio. Vaya, ya no es un ahí contratista. sí saca es- su lado contralor. Tiene toda la razón. Sería un grave error poner en un contrato. Aunque la realidad es que los contratan para ir de 8 a 5. Entonces les ponen funciones de seguridad. Pero tienen horario. ¿Cuándo ejecuto esa fianza? De acuerdo a los términos de referencia. Si en alguno de los términos Buenos años. no pero- cumplen, Pero Link, yo la quiero hacer reflexionar, pero sé que es difícil porque usted cumple una función distinta. Usted sí es, digamos, usted sí es sobre la ley. Usted no manera de decir si tiene razón, diputada, esas fianzas son un robo. Usted tiene que decir, no, las fianzas, sí. Lo que está diciendo, muy bien. ¿Usted se ha enterado de que alguna vez hayamos ejecutado una fianza en un contrato 029? en alguna oportunidad lo vi. Digo Hace que muchos ejecutaron años. una fianza. Sí, iniciaron un procedimiento hace muchos años. Una A un persona. contratista. Bueno, y solo explíqueme una cosa, Lique, puntual. ¿Hay algún artículo puntual que a los contratos 029 y su grupo 18, que son para personas, terminen con una fianza? O sea, perdón, diga que tienen que tener fianza. La ley no los excluye, señor diputado. Al contrario. Esa es la situación. Es una Digamos, norma yo que- en una ley general abstracta, aquí no veo yo que aplique a las personas. Pero la ley es antigua y entonces usted, digamos, pues dice a todos, no está específica. No teníamos nosotros el problema de 029 en el 92, es un problema en el que nos mete el expresidente Álvaro Arzú, que en paz descanse, y obviamente se va para arriba. Y muy poco, no era tanto la cantidad. Entonces, si tú ves las planillas de 029 y su grupo 18, ya sobrepasaron al 011. Y empieza el expresidente Arzú con su modo de querer pagar bien, Álvaro Arzú pagaba bien, y de querer acelerar la ejecución, no quería ir con el ritmo de los 011, entonces mete y se chuqueó. Entonces, mi pregunta es, yo porque sí quiero proponer una iniciativa de ley licenciada, donde al grupo 18 y a las personas que trabajan en 029 no les ponen fianza. Eso es un negocio para las afianzadoras que le quitan su dinero todos los años, cada 3 meses, cada 6 meses a los buenos guatemaltecos. Y no tiene ningún sentido, porque no hemos cobrado ni una. El castigo, si usted se porta mal, como un 029, no es la fianza, es el despido, es la rescisión del contrato. No tiene nada que ver la fianza. Entonces, yo lo que le voy a pedir, se lo voy a pedir a ustedes que estuvieran en esta plática conmigo, específicamente qué artículo debería de quitar. ¿Cuál es el que amarra al pago de esta fianza? Usted me dice, mire, diputado, es el artículo que me está diciendo, el 64, no sé cuál me dijo. 65. Y yo lo que quisiera es, los incluye. Entonces usted dice, mire, usted no puede quitar el artículo 60 y pico porque se fuera las fianzas de todo. Y entonces, según nosotros, el artículo tal jala al tal y al tal, y a la hora de excluir ese grupo específico de personas, el tema debe ser una exclusión en tal artículo. Ese análisis quiero yo que ustedes me puedan enviar, que es lo que permitiría dejar de cobrar esa fianza. Y a veces, porque el subgrupo 18 es más complicado, el subgrupo 029 debería estar, no debe pagar. El subgrupo 18 sí es un poco más complicado porque hay contratos de un arquitecto, por ejemplo. Correcto. Entonces se puede contratar a un arquitecto de 2, 3 millones de quetzales para que diseñe una remodelación de la Contraloría o la parte de atrás de la Contraloría, ¿verdad? O contratar aquí un rediseño de aquí del Congreso.
Y eso sí vale 2, 3 millones de quetzal. Eso sí debe dar fianza. Correcto. Pero contratar a un arquitecto para que ande midiendo y trabajando en remodelación dentro del Congreso, pequeña, ese no lleva fianza. Porque ya es como empleado. Entonces, ver tema de montos y eso, Es por objeto de donde, análisis. digamos, ese sí sería un documento no oficial, una, digamos, se voy a mandar yo a pedir como una guía en pro de una ley que elimine estas fianzas para que lo puedan mandar sin las formalidades del caso, porque cuando son cosas formales ustedes tienen que ser súper cuidadosos, ¿verdad? Y así es la función de un auditor o de un licenciado que trabaja en la Contraloría, de un abogado. ¿Me puede mandar eso? Claro, con gusto, señor diputado, me lo solicita con gusto. Yo quiero eliminar las fianzas de los contratos 029. De usted, trabajador, usted no tiene por qué pagar fianza. No tiene sentido. Es solo hacerle el negocio a las afianzadoras. ¿Quién sí tiene que pagar fianza? El que hace empresa, el que hace obra grande, el que sí tiene que entregar un producto tangible, no un informe de lo que hizo en el mes. Todo está torcido, pero lo podríamos arreglar tal vez con montos. Todo montos de menos de tanto mensual no paga fianza. Lo que hay un poco más, el tema anual, ese sí debería de llevar una fianza de calidad y de cumplimiento. Bueno, les agradezco mucho, licenciados, a usted por su atención y su paciencia. Estas discusiones son súper importantes para ir ordenando o dejando ideas de cómo ordenar. Al final son los señores de la Contraloría quienes lo ordenan a nosotros. En este caso, nos toca exponer lo que pensamos y cuando sea algo legal, que es el segundo caso, sí es ver de qué quitamos o qué agregamos en una ley para que usted deje de pagar esa plata. Bueno, bendiciones. Les agradezco.